Un saludo familia, estáis aquí otra vez en la Caja de Pandora, soy Luis Palacios. Nada, hoy martes, 9 de la noche, es un día 1, 10 de octubre, o sea, es decir, estamos en octubre. Lo digo porque me lo habéis pedido que os diga la fecha al principio, ya la tengo dicha. Un saludo a todos los que estéis por aquí en el vídeo, a los moderadores. Como siempre os digo, si podéis coger el enlace y lo podéis compartir, nos haréis un favor. Estamos hoy con Santos Ávila, él está aquí en Barcelona, en el otro lado, en su casa, y vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Santos? Hola Luis, aquí, pues contento como siempre que tengo que hablar contigo y que estoy aquí en Caja de Pandora, con ganas de compartir cositas. Un crack el Santos, no veas qué pedazo de vídeos hace, porque realmente tenéis un playlist, tenéis vídeos de él, de todos los vídeos que hemos hecho anteriormente, y él está dando un contenido bastante bueno, o sea que desde aquí os aconsejo que podéis ir a los vídeos anteriores si no lo conocéis. Y luego, bueno, la dinámica de hoy es, vamos a hablar del tema que nos toca, después de hablar del tema hablaremos de los eventos, y al final de los eventos, sobre todo los eventos de América, y al final pasaremos ya a las preguntas de ustedes. Entonces, el tema de hoy, ¿por qué no te sanas? ¿Por qué no mejora tu vida? Con Santos Ávila. Pues adelante, Santos, todo tuyo. Bueno, pues vamos a ello, Luis. Como siempre empiezo con las charlas, vamos a hacer un poquito repaso así como un poco pequeño índice de las cosas que voy a abordar. Pero bueno, ya has dicho tú el título, que es ¿por qué no te sanas y por qué no mejora tu vida? Que en realidad son cosas que están muy, muy conectadas la una con la otra, son el motivo de que ocurra una cosa y la otra en realidad es el mismo, y vamos a tratar de aclararlo a lo largo de la charla. Y a lo largo de la charla voy a hablar un poquito de nuestra estructura mental, que es realmente la causante de nuestras enfermedades y de los problemas, y también voy a dar como algunos consejos y algunas cositas, algunos trucos que podemos emplear, que podemos utilizar para empezar a sanar y para empezar a cambiar y mejorar nuestra vida. Voy a hablar también de algo que hablamos mucho los terapeutas, sobre todo los que nos dedicamos a la terapia desde un punto de vista holístico, que es la famosa o la dichosa zona de confort o zona de comodidad, pero hablaré de ello y abordaré un poquito las cosas que podemos hacer para salirnos de ahí. Quiero hablar también de algo que lo mismo puede generar un poquito de revuelo, pero voy a hablar un poquito de la función del terapeuta, que a veces creo que nos perdemos un poquito ahí, tanto las personas que acuden al terapeuta como los mismos terapeutas a veces, no. Pero siempre, como siempre digo en mis vídeos, desde mi punto de vista, que no es una verdad absoluta, que es mi visión basada en mi propia experiencia y, por supuesto, es tan limitada como pueda serlo yo, ¿no? O sea, que no es una verdad absoluta, ¿no? También voy a hablar un poquito de cuál es el objetivo de una enfermedad y cuál es el objetivo de un problema, ¿no? Porque cuando entendemos eso, podemos empezar a trascenderlo y podemos ir y superar eso, ¿no? Y básicamente esto va a ser la charla, pero como siempre me gusta hacer las charlas, me gustan que tengan una parte teórica para que entendamos un poquito de qué estamos hablando y luego una parte práctica o como más vivencial, que aunque no van a ser ejercicios que vayamos a hacer durante la charla, como en otras ocasiones hemos hecho, pero sí que son cosas que la gente se va a poder apuntar, que se va a poder anotar para hacer luego con calma en casa y para, bueno, pues para que le pueda ser útil, ¿no? Si están enfermos, para ver qué cosas pueden hacer para sanar, y si están teniendo algún tipo de problemas importante en su vida, pues que también puedan empezar a resolverlo, ¿no? Esto es un poquito así de forma general y bueno, pues si os parece, si te parece, Luis, vamos a lanzarnos de cabeza ya a la piscina. Y vamos con ello. Veo que me haces gesto de que sí con el dedo, pues para adelante. Bueno, mira, para mí hay algo muy importante dentro de esta charla, que es entender que cualquier enfermedad o cualquier problema tiene un sentido. No vamos a tratar de averiguar aquí qué sentido tiene cada enfermedad, pero en realidad sí que podemos hablar de algo general, que es que todo problema o toda enfermedad tiene un sentido de hacernos aprender algo, de hacernos evolucionar de alguna manera. Y este es el sentido que tiene a nivel evolutivo. Cuando yo tengo un obstáculo en mi vida, un problema, si yo aprendo lo que tengo que aprender, voy a poder superar ese obstáculo y voy a poder saltarlo de alguna forma. Y esto ocurre lo mismo con la enfermedad. Cuando yo tengo una enfermedad, si yo soy capaz de trascender lo que sea que me está generando esa enfermedad, voy a crecer como persona, voy a evolucionar y voy a dejar atrás la enfermedad. Pero mientras no la abordamos de esta manera, sin entender que me está tratando de decir algo, que me está tratando de hacer crecer como persona y hacer evolucionar, pues ahí estamos perdiendo una parte
de la función que tiene en realidad la experiencia, ¿no? Hasta que el problema que yo tengo, hasta que la enfermedad que yo tengo no me transmite la información que yo necesito saber para poder trascenderla, no está cumpliendo con su objetivo. Y esto, aunque soy consciente de que lo que voy a explicar puede generar cierto conflicto, el objetivo no es atacar nunca a ningún sector, porque eso no es algo que me interese. Yo creo que estamos en un momento a nivel evolutivo en que se trata de integrar, pero sí que voy a hacer referencia a algunas cosas que si depende cómo lo tome cada uno, se lo puede tomar a mal, pero no, ya digo que no es el objetivo. Esto, puesto que la enfermedad tiene un componente evolutivo, cuando tratamos la enfermedad única y exclusivamente con medicamentos, estamos haciéndole perder de vista ese objetivo y ese proceso evolutivo. Con esto vuelvo a decir, o quiero decir que no estoy atacando los medicamentos en sí, ni a la medicina, ni mucho menos, porque evidentemente tiene una función y si fuera integrativa con las terapias naturales sería genial. Pero bueno, lo que sí que quiero decir es que cuando utilizamos el medicamento solo para tapar los síntomas o para calmar unos síntomas sin ir hacia la raíz del problema, ir hacia la raíz de la enfermedad, realmente no estamos dándole el valor que la enfermedad tiene, que es de hacernos avanzar y hacernos crecer y hacernos evolucionar. Pero quiero abrir un pequeño paréntesis para explicar bien esto, ¿no? Vuelvo a insistir que no se trata de atacar ni a la medicina ni a los medicamentos. Los medicamentos pueden ser útiles, yo mismo los utilizo cuando los necesito, pero cuando estamos tapando unos síntomas a base de medicamentos sin hacer nada más, ahí estamos como cerrando los ojos, ¿no?, a lo que nos está pasando. En cambio, cuando integramos el medicamento y lo utilizamos para gestionar algo que estamos viviendo, pero que a la par estamos trabajando de otra manera para tratar de averiguar el por qué nos está sucediendo y el tratar de averiguar cómo superarlo, cómo trascenderlo, entonces ahí no hay ningún problema en la utilización de medicamentos, ¿no? Digamos que sería como las dos fórmulas. Una, lo podemos utilizar para ponernos una venda y decir, bueno, me da igual, no quiero saber lo que me está pasando, me tomo la pastilla y me calma el dolor o me calma la enfermedad. Para mí esa forma no es evolutiva de avanzar en la vida y de hecho no estamos avanzando, estamos bloqueando lo que la enfermedad o lo que el problema está tratando de decirnos y en cambio cuando los utilizamos como acompañamiento para otros procesos que estamos tratando de hacer de cara a sanarnos, pues ahí tienen su motivo y su razón de ser, ¿no? Esto me gusta extrapolarlo también a otro tema que es el tema terapéutico, sobre todo al tema del terapeuta holístico, ¿no? Hay muchas personas, clientes de estos terapeutas, yo me los encuentro también a veces en consulta y también a veces los terapeutas nos desviamos un poco en este sentido y permitimos que la persona sustituya el medicamento por nosotros, ¿no?, como terapeutas, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que dejan de tomarse a lo mejor los medicamentos que se estaban tomando, pero recurren al terapeuta y lo utilizan como un medicamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente ponen la responsabilidad de su sanación en manos del terapeuta, cuando en realidad el terapeuta, tal y como yo lo entiendo, está para acompañar a la persona, pero la que se sana realmente es la persona en sí. Lo que pasa que con el acompañamiento del terapeuta, con la sabiduría que pueda tener el terapeuta, con las técnicas que trabaja el terapeuta y con la guía y orientación del terapeuta, pues puede avanzar quizá más rápido o puede encontrar o puede de alguna forma el terapeuta ayudarle a hacerle de espejo, a hacerle un poquito de conciencia y que la persona vea hacia dónde tiene que ir o qué camino tiene que tomar, ¿no? Pero cuando la persona se pone solo en manos del terapeuta a que le arregle la vida, a que le arregle la enfermedad, ahí para mí está actuando un poquito de la misma manera que digo que es como actuar, ¿no?, con el medicamento, ¿no? Entonces ahí creo que se está perdiendo una parte. Esto, evidentemente hay terapeutas o sanadores, como hace un poquito hablábamos de Luis antes de entrar en cámara, que hay personas que son sanadoras y que realmente te imponen manos y te ayudan en lo que estés viviendo y te lo solucionan, ¿no? Pero por regla general la enfermedad requiere de un proceso en el que uno tome conciencia y uno se implique en este proceso. Entonces, contestando un poquito a la pregunta que da título a la charla, o las preguntas, ¿por qué no te sanas y por qué no mejora tu vida? Pues yo diría que el motivo real es porque no basta con querer. Es decir, no basta con que yo quiera sanarme, no basta con que yo quiera solucionar un problema para poder hacerlo. Aparte de querer, tenemos que comprometernos con el proceso y esta es quizá la parte más importante y la parte en la que más falla la gente. Yo puedo querer adelgazar, por ejemplo, o yo puedo querer ir al gimnasio, pero si solo me quedo en eso, me quedo en el querer hacer algo, no estoy haciendo nada. Si yo, por ejemplo, quiero ir al gimnasio
y solo me quedo en esa idea, pues bueno, es una idea que yo tengo, pero no se está materializando. Otra cosa es que yo me comprometa a ir al gimnasio. Entonces, empiezo a ir al gimnasio y ahí hay un compromiso y ahí ya me permite empezar a cambiar mi realidad, porque yo ya estoy dando unos pasos. Pero si solo yo quiero, por ejemplo, sanar o solucionar un problema y solo es eso lo que me está moviendo, o sea, lo que yo estoy sintiendo, que solo quiero eso, ahí no estoy movilizándome, no estoy comprometiendo con el proceso, ¿no? Y a nivel terapéutico lo que ocurre es lo que decía un poquito con el terapeuta. Cuando alguien viene a terapia y se pone en tus manos y te dice, bueno, yo tengo este problema, a ver si me lo solucionas. Ahí la persona no está asumiendo su responsabilidad, no está comprometiéndose con su proceso y lo que ocurre es que está delegando en otra persona, en este caso al terapeuta, la solución a lo que le está ocurriendo. Entonces ahí no hay transformación. Y cuando no hay transformación lo que ocurre es que el proceso de sanación no se produce por regla general porque la persona no está tomando conciencia de lo que está ocurriendo en su vida, no está asumiendo la responsabilidad de lo que está ocurriendo en su vida y por tanto no hay un avance en esto. Esto esto tengo que decir que soy consciente, porque aunque ahora lo pueda explicar aquí de una forma relativamente sencilla, soy consciente que este proceso no es fácil. Si nos resultara fácil, las personas estaríamos completamente sanas, estaríamos viviendo la vida que queremos y no tendríamos ni muchos problemas ni muchas enfermedades como tenemos de forma generalizada a nivel mundial, ¿no? Porque no son procesos fáciles porque tampoco estamos acostumbrados a sobrellevarlos, ¿no? Pero tenemos una tendencia a vivir en el patrón de víctima de que queremos que el otro nos solucione o que pensamos que el otro tiene la culpa de nuestra enfermedad o de lo que nos ocurre. Y cuando tenemos una enfermedad tenemos que tener en cuenta que siempre hay una ganancia secundaria con esta enfermedad. Es decir, yo puedo estar generándome de forma inconsciente una enfermedad porque esa enfermedad me sirve para dejar de hacer algo que no quiero hacer, por ejemplo. Cuando alguien se enferma, por ejemplo, porque odia su trabajo, pues de repente el enfermarse le permite tomarse un descanso, tomarse una baja para no enfrentarse a un trabajo que está odiando y que no le gusta y que le hace infeliz. Eso es un parche, o sea, es algo que le ocurre a muchas personas, pero es un parche en el que la persona no se está enfrentando a lo que está sintiendo, a lo que está haciendo y a las decisiones que debería tomar realmente para empezar a realizarse a nivel profesional, ¿no? Por ejemplo, dejar un trabajo que odias, que te hace infeliz y tratar de buscarte o tratar de embarcarte en un proyecto que realmente te estimule y te motive, ¿no? Soy consciente y vuelvo a insistir que estos son cosas que no son siempre fáciles, ¿no? Pero como mínimo lo que sí que podemos hacer y lo que resulta un poquito más fácil es empezar a tomar conciencia de todo esto. No se trata, yo con esta charla no pretendo que de repente la gente ahora se líe la manta a la cabeza y toma decisiones rápidas, inmediatas, sin ni siquiera reflexionarlas. Pero sí que como mínimo que sea consciente de la historia que se está montando, de la película que se está contando, de las cosas en las que está creyendo, las creencias limitantes con las que está conviviendo y que empiece como mínimo a explorar eso, a abrir su mentalidad a eso. Porque ese es el primer paso para la sanación. A partir de ahí, evidentemente, luego hay que dar ciertos pasos y esos pasos los vamos a ir dando y a veces vamos a necesitar la ayuda de un terapeuta o de alguien que nos ayude en el proceso, ¿no? De una persona a través de cursos, a través de libros, a través de terapias, a través de diferentes metodologías, ¿no? Vamos a necesitar ese acompañamiento. Pero es importante esta parte, ¿no? El ser humano tiene una tendencia a vivir sus procesos justificándose muchas veces diciendo, bueno, es que no estaba preparado, que, bueno, si estoy enfermo, si tengo este problema, es que ahora mismo pues tengo que tenerlo, o sea, se justifica y de alguna forma como que se mantiene en el problema. Otras veces lo que hacemos es mantenernos ahí en una serie de, como si estuviéramos en pausa, ¿no? Decir, bueno, esto ya lo resolveré dentro de un tiempo, cuando esté preparado, o cuando acabe tal otro proceso ya me voy a encargar de esto. O cuando sea feliz o cuando encuentre a la pareja que quiero, de repente ya me voy a poner las pilas y me voy a sanar de esto que me está obstaculizando o voy a superar este problema que tengo, ¿no? Y ponemos como en pausa nuestra vida muchas veces por no tomar decisiones que de alguna forma a priori son difíciles, pero que realmente son las que tienen la capacidad de sanarnos y la capacidad de cambiar y mejorar nuestra vida. Y luego la otra forma en la que gestionamos muchas veces es a través de la culpa. Es decir, nos culpamos o culpamos, bueno, más que culparnos a nosotros, que también ocurre, lo que hacemos es culpar a otras personas, ¿no? Tenemos esa tendencia a culpar a otras personas porque de esta forma no asumimos la responsabilidad nosotros. Y al no asumir la responsabilidad nosotros, pues tenemos a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Pues ya sea a nuestros padres, ya sea
al gobierno, ya sea a los médicos, ya sea a los terapeutas, ya sea a quien queramos, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma esto nos debilita y nos impide seguir avanzando. Y bueno, pues esto es algo que tenemos que ir trascendiendo, porque si no nos vamos a seguir manteniendo en la enfermedad y nos vamos a seguir manteniendo en las problemáticas que tenemos, ¿no? El ser humano tiene un miedo al cambio generalizado y esto tiene que ver con la zona de confort que hablaba al principio cuando hacía un poquito del sumario, de la que ahora hablaré. Nos gusta o nos sentimos cómodos dentro de esa zona de confort porque de alguna forma es lo que conocemos, ¿no? Y ahí es como que nos sentimos bien, ¿no? Yo a veces soy bruto a la hora de decir las cosas, pero creo que en esa brutalidad a veces se entiende con más facilidad, ¿no? Lo que quiero decir. Pero digamos que a veces nos podemos sentir de mierda hasta el cuello, pero si es algo a lo que estamos acostumbrados, ahí nos sentimos dentro de nuestra zona de confort, ¿no? Y esto nos mantiene en esa historia, aunque seamos infelices con ello. Y entonces de lo que se trata es de empezar a ser consciente primero de eso, porque hasta que no somos conscientes de eso no vamos a poder trascenderlo y no vamos a poder cambiarlo. Nuestras enfermedades, nuestros problemas tienen que ver con nuestra estructura mental. Nosotros tenemos una estructura mental que tiene que ver con las creencias que tenemos, que son limitantes, y que tiene que ver con la programación que tenemos, que hemos heredado de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas o incluso la que se nos ha transmitido en nuestra educación, en nuestra infancia, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo eso genera un paradigma o una estructura mental en nuestra vida que nos hace mantenernos en una zona de confort. Y lo que ocurre es que todo lo que nos interesa, todo lo que tiene valor y todo lo que supone sanarnos de lo que sea que nos esté enfermando, tiene que ver con salir de esa zona de confort y salir de esa estructura mental, que es como una especie de cárcel. A veces creo que lo he hablado a lo mejor en alguno de los otros programas que ya hemos hecho, pero con el tema de los paradigmas, a veces es que nos mantenemos en un paradigma que nos mantiene enfermos, ¿no? De repente, o sea, uno tiene una enfermedad y va al médico y le dice el médico, no, mira, esta enfermedad lo sentimos, pero es crónica, no tiene una solución, con lo cual no tiene cura y va a tener que convivir con ella o en el que peor de los casos te sentencian a un poco a muerte porque te dicen que en unos meses tu vida se acaba porque no tiene cura lo que te está pasando, ¿no? Pero lo que ocurre es que eso hay que entenderlo, que es una verdad no absoluta, sino es una verdad dentro del paradigma científico, el paradigma médico. Si de repente tú te vas a otro tipo de paradigma, por ejemplo, a un paradigma en el que se trabaja a nivel energético o un paradigma chamánico o un paradigma vibracional en el que se trabaja con cuencos o con instrumentos musicales que generan vibración, pues de repente a lo mejor en esos paradigmas sí que hay una salida a lo que te está ocurriendo y hay una salida a tu enfermedad y hay una sanación para tu enfermedad y un proceso que te puede ayudar a sanarte. Entonces, no hay una verdad absoluta, lo que hay son diferentes creencias que nos limitan y nos limitan cuando nos mantenemos creyendo que algo que nos han dicho es una verdad absoluta. Entonces, ante la sanación y ante cualquier problema hay que explorar los diferentes paradigmas que tenemos, que son infinitos, y seguir buscando, seguir al encuentro del que realmente sea válido para nosotros en cada momento, porque no siempre la ciencia nos va a resolver lo que nos esté ocurriendo y no siempre la terapia alternativa nos va a resolver lo que nos esté ocurriendo y no siempre cualquier otro paradigma o cualquier otro tipo de estructura o de paradigma nos va a resolver lo que sea que nos esté pasando, ya sea a nivel de enfermedad o a nivel de problemática en nuestra vida. Pero por eso hay que seguir investigando, porque cuando tú investigas te estás abriendo a crecer y cuando tú creces estás dando permiso a que esa enfermedad que tenías o ese obstáculo o problema que tenías en tu vida que lo puedas saltar, que lo puedas superar, ¿no? Entonces, esta parte para mí es importante. Mientras la persona que está enferma o que tiene un problema no asume la responsabilidad de su vida, de eso que le está ocurriendo, no va a poder sanar, no va a poder desbloquear ese problema. Y quiero dejar claro que responsabilidad no es lo mismo que culpa. De esto ya en el programa que hablamos de Ho'oponopono, en una de las charlas que dimos aquí en Pandora, explicaba que responsabilidad y culpa no son lo mismo, porque tú puedes ser responsable de las creencias limitantes que tienes, porque eres consciente de que están ahí, aunque no las conozcas todas, aunque no las tengas todas claras cuáles son, pero sabes que tienes unas creencias que forman parte de ti, tú te puedes hacer responsable de eso.
Pero culpable no, porque la mayoría de esas creencias las has heredado o te las han transmitido otros, lo cual no significa que tengas que hacer culpable a esos otros, ni a tus padres, ni a los abuelos, ni a los maestros con los que te hayas encontrado a lo largo de tu vida, porque ellos también tenían sus creencias limitantes que heredaron de otros. Con lo cual, una cosa es responsabilizarte, que quiere decir, yo soy consciente de esto y a partir de ahí decido empezar a cambiar, decido ponerme las pilas y empezar a trabajar en mi propio proceso de sanación, de cambio de vida. Y otra cosa sería sentirte culpable. Con la culpa no vamos a ningún lado, porque la culpa no nos sirve para trascender los problemas que tenemos ni para sanar. Todo lo contrario, lo que hace es agravarlos. Muchas veces la enfermedad también nos la provocamos, o los problemas nos los provocamos con la culpa, no es como una especie de autocastigo. Cuando uno siente mucha culpa a nivel interna, la culpa está relacionada con el castigo. Se nos ha explicado siempre desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. Si cometes un pecado, si haces algo negativo, incluso desde el punto de vista oriental del karma, si tú haces algo negativo, se supone que te viene algo negativo también. Pero en realidad no es un castigo, en realidad es un aprendizaje. Tú estás haciendo algo que no está en equilibrio con el universo, que no está en equilibrio con la ley del amor universal, y lo que viene no es un castigo, sino que te viene un toque de atención, un aprendizaje que tiene que ver con esa ley que tú has transgredido del amor universal, del equilibrio, de la armonía, para que tú la experimentes y puedas vivirla en tus carnes propias y que de alguna forma puedas hacer el aprendizaje que vienes a hacer, ¿no? Entonces, para mí, todas estas cosas que voy explicando a nivel un poco más teórico, ahora explicaré algunas cosas a nivel más práctico, pero creo que estas ayudan un poquito a ponerse en situación y ponerse en la base, ¿no? Como he dicho, el trascender esta estructura mental que nosotros tenemos, que está basada en nuestras creencias, en nuestra programación interior, no es algo sencillo. Pero aún no siendo sencillo, tenemos técnicas que nos pueden ser útiles y que nos van a ayudar en este proceso. Una es el Ho'oponopono, del que habla hace unos minutos y que ya dimos una charla de ello. Pero luego tenemos otra que voy a explicar dentro de un ratito, o sea que la voy a dejar para dentro de un momentito. Pero voy a hablar un poquito de cómo trabajar junto con nuestro ego, que normalmente lo vemos como nuestro enemigo, como si fuera lo más malo o nuestro adversario con el que tenemos que enfrentarnos, pero no nos damos cuenta a veces de que lo podemos utilizar a nuestro favor, porque nuestro ego se comporta de una manera concreta. Entonces, si sabemos cómo se comporta, podemos de alguna forma, voy a decirlo en términos informáticos, podemos como hackearlo o como cambiarle un poquito no la programación, porque él se comporta de una forma concreta, pero sí que podemos darle instrucciones o podemos jugar con esa programación y llevarla a nuestro terreno, ¿no? A nuestro favor, para que nos ayude a sanar o a cambiar, modificar aquellas cosas que queremos modificar en nuestra vida. Esto, como te digo, lo voy a explicar ahora dentro de un ratito, así que no os perdáis la charla, porque lo que queda a continuación va a haber una parte un poco más práctica que lo que estoy contando ahora, pero antes de empezar con la parte práctica siempre me gusta, pues, quizá enrollarme un poquito más, pero para que se entienda, ¿no?, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué más os cuento de todo este tema? Bueno, el tema de la zona de confort que he mencionado en varias ocasiones, salir de ella no es fácil por lo que decía, porque nuestro ego nos mantiene en esa zona de confort, es lo conocido, es lo que ya tenemos asumido en nuestra vida, y ahí nos sentimos a gusto a nivel subconsciente, aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasándolo mal, porque es la parte conocida. Esto, por ejemplo, a ver si se me ocurre algún ejemplo así sencillo que pueda ser fácil. Por ejemplo, con la alimentación. De repente hay una persona que está acostumbrada a comer un tipo de alimentación. Bueno, pues una persona que vive como aquí en España, ¿no? Aquí tenemos una cultura de alimentación, de cocina con la dieta mediterránea. Tenemos comida que es bastante conocida a nivel mundial, como productos como la paella o como, no sé, como diferentes productos aquí nacionales que son conocidos, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos a una persona que está acostumbrada a la comida de aquí de España, ¿no? Entonces, solo come esa comida y de repente se cierra a cualquier otro tipo de comida. Es decir, la quieres llevar a un restaurante japonés o a un restaurante chino o a un restaurante italiano y no, te dice que no, porque como está acostumbrada a la comida mediterránea, a la comida que come aquí en España, no quiere abrirse a otras cosas más. ¿Qué ocurre? Que en este caso, aunque es un ejemplo un poco tonto y superficial, esa persona se está manteniendo en su zona de confort. Es decir, bueno, yo lo que conozco es la tortilla de patata, la tortilla española, o conozco la paella, o conozco el potaje, o conozco una serie de cosas que comemos aquí o en Cataluña, el pan tumaca, y nos mantenemos ahí. No nos abrimos a otras posibilidades porque en esas zonas estamos cómodos.
Pero supongamos por un momento que esa persona está comiendo esa alimentación porque es la que conoce, pero resulta que esa alimentación le sienta mal, no le hace feliz, o sea, no le sienta bien a nivel metabólico, a nivel de su sistema, le hace sentirse mal, le produce malestar a nivel de estómago y, sin embargo, no se abre a otras posibilidades, se mantiene ahí porque está dentro de su zona de confort y no explora la posibilidad a lo mejor de volverse vegetariano o al revés, de volverse carnívoro o de volver a hacer una dieta cetogénica o hacer una dieta de cualquier tipo o a comer otro tipo de productos que a lo mejor le serían útiles en su proceso y le ayudarían a sanar o a sentirse mejor. Pero como está en su zona de confort en la que no quiere salir, pues no sale. Esto es un ejemplo, como digo, un poco, digamos, como muy sencillito, ¿no? Pero para que entendamos un poco de qué va esto de la zona de confort. Pero esta zona de confort, cuando estamos en un conflicto, puede generarnos que nos mantengamos en un tipo de relación que nos hace infeliz o que nos mantengamos en un tipo de trabajo que nos hace infeliz. Y ahí no estamos cambiando porque no estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra historia, nos estamos manteniendo en esa zona de confort. Es decir, yo puedo estar sufriendo mucho con mi trabajo o puedo estar sufriendo mucho en una relación que me genera malestar, pero me mantengo ahí porque es lo que conozco, porque es esa zona de confort y esto es lo que venimos a trascender. El objetivo de la charla, como digo, no es que de repente ahora los que estéis mal con la pareja la dejéis ya, ni los que estáis mal en el trabajo dejéis el trabajo. Aquí hay muchas veces que hay que analizar las cosas con un poquito más de calma, hay que buscar a veces el apoyo y la orientación como de un terapeuta si hace falta. O sea, no es hacer de forma inmediata, ¿no? O sea, simplemente son pautas que doy, pero que pueden ser útiles para empezar a reflexionar sobre el tema, pero no para que de repente ahora cojáis todos y dejéis a vuestras parejas y dejéis los trabajos porque os hacen infelices. Como digo, hay que a veces profundizar un poquito más y ir más allá de solo esto, ¿no? Pero esa zona de confort es importante trascenderla y también voy a dar unas pautas para que empecemos a trascender las pautas sencillas, incluso a veces divertidas, que nos van a poder ser útiles para trascender. Porque trascender esa zona de confort nos va a ayudar también a sanar y a cambiar nuestra vida para mejor, ¿vale? Y esto es, al final, es el objetivo un poquito también de esta charla, no solo, como decía, la parte teórica, sino que tengamos unos referentes o unas cosas que podamos utilizar. Es muy importante para sanar o para cambiar algo que nos está molestando en nuestra vida, para mejorar nuestra vida, hay una parte importante que al final va a ser como una especie de resumen del mensaje de esta charla. Tenemos que convertirnos en otra persona. Es decir, si yo estoy enfermo, me tengo que convertir en una persona que pueda estar sana. Si yo tengo un problema con mis parejas de infidelidad, por ejemplo, porque me son infieles todas mis parejas, o tengo un problema en el trabajo en el que me faltan el respeto todos mis compañeros, o tengo cualquier otra problemática en cualquier ámbito de mi vida, me tengo que convertir en una persona que pueda estar libre de esa problemática o de esa enfermedad. Y esto es algo que al ego no le gusta porque se quiere mantener, como decía, en esa zona de confort, ¿no? Y luego hay otra cosa con la que nos justificamos muchas veces estos, ¿no? Y es algo tan sencillo que muchas veces las personas dicen, es que yo soy así. Vale, y esto es cierto, es totalmente cierto. Tú eres así y yo soy así. Pero tú eres así y yo soy así mientras elijas seguir siéndolo. En el momento que yo decida ser de otra manera, en el momento que yo decida empezar a cambiar, voy a empezar a cambiar y voy a convertirme en otra persona. Y esto no significa que yo renuncie a mi esencia como persona. No estoy renunciando a la esencia, al ser que yo soy, pero sí estoy renunciando a toda esa programación interna que hay en mí, a todas esas creencias limitantes que hay en mí, a toda esa estructura mental que me está manteniendo en una cárcel, en esa zona de confort, de seguridad, en esa zona de confort, en esa zona de comodidad que me mantiene enfermo, que me mantiene con un problema concreto. Por tanto, esta parte es muy importante porque al final es un mensaje que resume todo lo que estoy explicando, es que nos tenemos que convertir en otra persona. Y esto no es malo, porque, como digo, no estamos renunciando a nuestra identidad interna, profunda, esa no varía, esa está ahí con nosotros siempre, esa es nuestra parte espiritual, nuestra parte divina. Lo que ocurre es que yo estoy renunciando a esa estructura mental, a esas creencias limitantes, a toda esa programación que me está manteniendo enfermo o que me está manteniendo en una problemática. Y esto, como digo, es una parte importante que tenemos que dejar de justificar con esa idea de que yo soy así. O si queremos seguir validando eso de que yo soy así, vale, está muy bien, pero yo soy así mientras yo decido seguir siendo así. Si yo mañana decido ser una persona que está más en forma y actúo para estarlo, lo voy a estar.
si yo solo decido o solo digo que quiero estar más en forma, como ponía en el ejemplo al principio de que quiero ir al gimnasio, pues ahí no estoy haciendo nada. Simplemente es algo, unas palabras que se va a llevar el viento. Pero si yo me comprometo y digo, yo voy a empezar a estar más en forma y realmente me pongo las pilas con ello y me apunto al gimnasio y empiezo a ir al gimnasio y empiezo a caminar 1 hora diario y empiezo a moverme más y empiezo a hacer deporte y empiezo a cuidarme más a nivel de alimentación y empiezo a hacer todo lo que sea que me permita estar más en forma, es evidente que yo voy a conseguir eso. Tardaré más o menos, depende del punto de partida en el que yo esté ahora. Si yo ahora estoy en muy baja forma, voy a tardar más que alguien que esté en una buena forma y que se mantenga más o menos en forma o que haya estado haciendo más deporte durante toda su vida. Pero en el momento que yo me comprometo y empiezo a andar en esa dirección, ahí es cuando se empieza a producir el cambio. Y con la enfermedad y con los problemas ocurre lo mismo. Mientras yo no me empiezo a mover hacia la solución del problema, hacia la solución de la enfermedad, no voy a avanzar. Y moverme no significa que la solución la voy a encontrar siempre a la primera, porque de repente, como decía, a veces voy a tener que cambiar a varios paradigmas hasta que encuentre el que me es útil para mí. De repente voy a ir a un paradigma que me va a decir, no, aquí no tenemos solución para tu problema, para tu enfermedad, y me voy a tener que mover a otro y a lo mejor me encuentro con que tampoco ahí lo encuentro la solución, pero voy a seguir moviéndome, voy a seguir investigando, voy a seguir avanzando hasta que llegue a uno en el que sí que pueda encontrar la solución. Y cuando llegue ahí va a venir acompañado de la información que yo necesito para trascender eso. Pero desde luego siempre requiere, como decía, un compromiso. Y como decía, este compromiso no siempre es fácil porque lo dejamos como en el aire, ¿no? Yo quiero, pero no hago nada con respecto a eso que quiero. Y mientras yo no me empiezo a mover hacia la dirección de lo que quiero, no empieza a moverse la historia hacia la resolución, ¿vale? Entonces, esta parte es importante. Yo soy así, tú eres así, ¿vale? Pero hasta hoy, que decides ser de otra manera y empezar a serlo. Hay una cosa que quería hablar que he comentado antes, que es con respecto al terapeuta. Para mí, un terapeuta holístico que se quiera incluir dentro de esta forma de trabajar, que no manda deberes o trabajo a casa a la persona que está atendiendo, no es un buen terapeuta holístico desde mi punto de vista. Vuelvo a insistir que esto tampoco no es una verdad absoluta y habrá gente que será buenísima y a lo mejor no hace esto. Pero para mí es importante hacer esto porque de esta forma estás implicando a la persona que viene a verte para que se implique en su propio proceso, porque si no te está utilizando a ti como terapeuta para que le resuelvas. Entonces, o bien durante no es que tengas que mandarle deberes o cosas que tenga que hacer en casa, porque a veces eso se puede hacer también durante la terapia, es decir, durante la terapia puedes hacer que la persona trabaje, entonces ya estás haciendo también la labor de forma correcta, pero a veces si tú le haces una sesión de terapia a alguien a nivel energético, como es mi caso, que yo trabajo a nivel energético mucho, porque es una de mis especialidades, yo cuando trabajo a nivel energético voy tomando notas de cosas que voy viendo, voy percibiendo y en base a esas cosas le recomiendo luego cosas a la persona para que luego siga haciendo en su casa, en su proceso, para que siga haciendo. Al margen de que luego a lo mejor venga a verme más adelante para que sigamos trabajando, que eso depende evidentemente de la persona si decide y quiere hacerlo, pero siempre le doy como ciertas pautas para que la persona pueda seguir trabajando por su propia cuenta. Y para mí esta parte es importante, ya sea que se la mandemos para seguir haciéndolo en su casa o ya sea que lo abordemos durante la terapia, ¿no? Durante el mismo momento que estamos haciendo, que se le ayuda a la persona a tomar conciencia y a movilizarse también y a responsabilizarse de su propia historia, porque si no te está cargando a ti como terapeuta con la resolución, con su objetivo, ¿no? Y de alguna forma, si ocurre eso, tú te estás cargando con una historia que no te corresponde y estás generando una deuda a nivel interno con la persona que le va a generar también malestar a ti y a la otra persona, ¿no? Porque cuando te cargas de deuda o cuando cargas de deuda a la otra persona se siente en deuda contigo y ahí se está generando un karma que tendréis que resolver en esta encarnación o en la siguiente o en las siguientes. Y entonces, para mí eso es importante, o por lo menos es como yo entiendo la forma en la que yo hago terapia, ¿no? La forma en la que yo trabajo a nivel terapéutico. Vale, vamos a hacer, voy a enfocarme un poquito más ya en la parte práctica, ¿no? O sea, que ahora, a lo mejor si queréis podéis tomar nota, porque a lo mejor son cosas que vais a querer hacer luego, o si no, pues siempre podéis ver luego otra vez la charla y revisarla, que hay muchas cosas que se pierden en el camino y al volver a escucharla hay cosas de las que se toman conciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a hablar aquí un poquito de los trucos. Vamos a empezar con un truco sencillo con el que podemos salirnos de nuestra zona de confort. Evidentemente, para cosas concretas, cuando uno está bloqueado en la zona de confort en algo concreto, hay que buscar otros recursos más concretos, pero voy a dar algunos genéricos que nos pueden ser útiles
para ir un poquito más allá del personaje que creemos que somos, ¿no? Y son cosas que a lo mejor incluso pueden ser divertidas, ¿no? Porque nos hacen ir un poquito más allá de nuestro propio yo, de nuestro propio ego. Por ejemplo, podemos cambiar dinámicas. Algunas dinámicas sencillas de nuestro día a día las podemos cambiar. Hay un ejemplo que pongo muy sencillo cuando hablo de este tema, que es cepillarse los dientes. Cuando nos lavamos los dientes, normalmente lo hacemos de forma casi inconsciente. Es decir, coges el cepillo, le echas un poquito la pasta de dientes o la crema y te los cepillas y te enjuagas y no prestas demasiada atención. Pero de repente puedes cambiar la mano con la que haces el proceso. Si eres diestro y te cepillas los dientes cogiendo el cepillo con la mano derecha, empieza a hacerlo con la mano izquierda. Al principio te vas a sentir muy torpe porque no estarás acostumbrado, no se te dará bien, verás que te cuesta más y que a lo mejor si tardabas 2 o 3 minutos en cepillarte los dientes vas a tardar 5 porque hasta para hacerlo. Pero con la práctica, primero que vas a mejorar tu habilidad con la otra mano. Si eres zurdo lo puedes hacer al revés, con la derecha. Vas a mejorar la habilidad con la otra mano. Esto te va a mejorar también a nivel neuronal porque estás generando un flujo de información de las partes de tu cerebro que están movilizando esas partes de tu cuerpo que normalmente no las utilizas para eso, con lo cual estás creando nuevas sinapsis a nivel cerebral, con lo cual eso es bueno también para tu mentalidad, para mantenerte joven a nivel mental durante más años y para luchar contra enfermedades degenerativas mentales. Por tanto, eso te va a ayudar. Puedes cambiar otras dinámicas de procesos que haces de forma consciente. De repente haces ciertos procesos y lo haces siempre en un mismo orden en casa. Yo qué sé, por ejemplo, después de comer, fregar los platos y después de fregar los platos haces no sé qué labor o haces no sé qué en casa. Pues puedes cambiar la dinámica y hacerlo de otra forma, cambiar la forma en la que lo haces. Evidentemente no vas a poder fregar los platos antes de comer porque si no los habrás ensuciado, pero puedes cambiar otras dinámicas y de repente pues a lo mejor puedes comer y después de comer hacer otra actividad y luego fregar los platos. O sea, cambiar un poco la estructura. Luego puedes cambiar la estructura de cosas que haces habitualmente. Si para ir al trabajo utilizas siempre un mismo camino, una misma ruta, cambia la ruta, vete por otra dirección, vete por otra parte. Cambia la forma en la que vuelves a casa o en la que vas a comprar. Si vas a la panadería a comprar el pan y vas siempre a la misma, prueba a ir a otra panadería o prueba a ir haciendo otro recorrido, porque de esta forma estás cambiando tu zona de confort sin darte cuenta con cosas sencillas. Evidentemente, haciendo esto no es que vayas a sanar tu vida completamente ni una enfermedad, porque como digo, si tenemos un bloqueo en nuestra zona de confort con algo grave como una enfermedad o con un problema más grande, vamos a tener que abordar cómo salir de esa zona de confort valorando la situación en la que estamos como punto de partida. Pero estas pequeñas cositas que estoy diciendo nos ayudan a salirnos de forma general de nuestra zona de confort, nos ayudan a experimentar cosas a las que normalmente no nos atrevemos o no hacemos porque nos da vergüenza o porque tenemos una estructura mental muy rígida que nos impide salir de ahí. Personas que son muy rígidas con la comida, por ejemplo, les aconsejo que prueben otro tipo de comidas. Yo me encuentro con personas que a mí esto me hace mucha gracia, que te dicen, no me gustan los pimientos. Y les pregunta, bueno, ¿pero has probado los pimientos alguna vez? Y te dicen, no, pero no me gustan. Y yo se me queda la cara pues como un cuadro, porque dices, a ver, si no los has probado, ¿cómo puedes saber que no te gustan? Quizá, pues, probar cosas que... no hay cosas que a lo mejor a uno ya por el aspecto no le van a llamar la atención, ¿no? Porque yo que sé, de repente hay comidas que a lo mejor son muy exóticas para uno y de entrada ya te generan malestar, ¿no? No te llaman la atención. Pero luego hay otras cosas a las que normalmente no estamos abiertos que podemos experimentar, ¿no? Pues de repente si no hemos probado nunca la comida mexicana, pues a lo mejor podemos explorarla. Si no hemos probado nunca la comida japonesa, podemos explorarla. O cuando digo comida, digo también actividades. De repente hay gente que está metida mucho en unas actividades concretas y no las sacas de ahí, ¿no? De repente, no, yo no hago deporte porque no se me da bien. Bueno, hay muchos tipos de deporte. A lo mejor puedes explorar unos cuantos hasta que encuentres uno que se te da bien. No, yo no juego ajedrez porque no me gusta. ¿Has jugado alguna vez ajedrez? No, pero es que no me llama la atención. Pues a lo mejor si lo exploras, a lo mejor resulta que te gusta. Pero incluso aunque no te guste, el explorar ciertas cosas que normalmente no explorarías, que normalmente no harías, son cosas que ya te están sacando de tu zona de confort. Con lo cual eso también está bien. A nivel de lectura, también una cosa que aconsejo es que si normalmente nos gusta un tipo de lectura concreta, de repente también es una buena idea salirnos de esa modalidad de lectura y leer otro tipo de cosas. Mira, yo es que solo me gustan los libros de terapias y crecimiento personal. Bueno, pues prueba a leer novelas, o prueba a leer novelas románticas, o prueba a leer novelas de terror, o prueba a leer tratados de ecología, de psicología o de mecánica de coches o de informática. A lo mejor no descubres ahí una pasión,
pero te abres a cosas nuevas a las que normalmente estás cerrado, y a lo mejor en esas aberturas que haces de forma un poquito para salir de tu zona de confort, de repente descubres alguna que realmente sí que te interesa y que hasta ahora no te habías planteado, ¿no? De repente, o sea, puedes tocar un instrumento, por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, no se me da bien, pero si no pruebas y hay muchos instrumentos que puedes probar, pues a lo mejor encuentras alguno que sí que se te da bien. Y sobre todo es que, como digo, estás ampliando tus conocimientos, tu estructura mental está abriéndose, con lo cual te estás volviendo menos rígido y eso te permite cambiar más fácilmente. Porque todas las cosas que haces que te salen de tu zona de confort te van a permitir que cuando luego tengas que abordar otro tipo de cambio, ya sea por una enfermedad o ya sea porque tienes un obstáculo, un problema en tu vida, te va a resultar más fácil porque ya estás habituado, ya estás preparado para romper tu estructura porque lo estás haciendo constantemente, probando cosas diferentes. A veces tenemos que aprender también a atrevernos a hacer cosas que nos dan vergüenza. Evidentemente no estoy diciendo que tengas que hacer cosas muy exageradas, pero de repente a lo mejor te da vergüenza ponerte un tipo de ropa porque dices, bueno, es que este color es muy chillón y yo no me veo bien o no me atrevo a ir de naranja o de amarillo porque es un color muy llamativo. Pues a veces romper con eso y atreverte a ir de ese color te permite salir de esa estructura mental, ¿no? Y ahí estás saliendo de tu zona de confort. Con lo cual, esta práctica es muy sencilla. Simplemente se trata de romper patrones y atreverse a hacer cosas que no hacemos o atreverse a abrir cosas que normalmente rechazamos y a las que no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Esto sería una de las prácticas sencillas. Y voy a pasar a explicar la del ego, que esta quizás es la más interesante y nos puede ser muy útil para mejorar nuestra vida. Con lo cual, aquí os pido un poquito de atención, que seguro que la habéis tenido hasta ahora, pero si estáis un poquito cansados, ya queda poquito, ya voy a acabar en nada, pero esta es importante. Nuestro ego, como he dicho, nos mantiene en nuestra zona de seguridad, en nuestra zona de confort. Es decir, nuestro ego nos lleva a hacer aquellas cosas a las que estamos acostumbrados. Entonces, podemos utilizar eso a nuestro favor, pero para utilizarlo vamos a tener que esforzarnos un poquito durante un tiempo, porque cuando nos esforzamos durante un tiempo haciendo algo nuevo de forma repetitiva, nuestro ego va a encontrar en esa actividad nueva, cuando ya la hemos integrado durante una temporadita, que eso se convierte en su nueva zona de confort y nos va a pedir hacer eso. Y pongo un ejemplo que se va a entender muy fácilmente y que además ya he mencionado de pasada antes, que es el tema del gimnasio. Supongamos que nunca vas al gimnasio, pero te gustaría ir, quieres ir, pero nunca siempre lo dejas, ¿no? Es uno de esos propósitos que hacemos a final de año o en algún momento de cuando se acerca el verano para la operación bikini o bañador, ¿no? Y nos planteamos eso, pero de repente no lo hacemos porque nos da pereza. ¿Por qué? Porque nuestra zona de confort nos mantiene, pues que estoy más cómodo en mi sofá viendo un rato la tele o estoy más cómodo haciendo otras actividades, sentado en el ordenador, haciendo cualquier cosa o simplemente tumbado en la cama o yo qué sé, cualquier cosa que se nos ocurra, pero nos resulta más cómodo eso, que es a lo que estamos acostumbrados, que ir al gimnasio. Pero ¿qué ocurre? Puesto que yo sé que mi ego me va a mantener en mi zona de confort, sé que no voy a ir no voy a ir al gimnasio sin una motivación. No voy a ir al gimnasio solo porque diga que quiero ir al gimnasio. Voy a tener que esforzarme. Pero si yo me comprometo a esforzarme durante aproximadamente algo más de un mes, hacerlo con constancia, va a ocurrir una cosa que es maravillosa, que es que mi ego de repente se va a sentir cómodo yendo al gimnasio y va a validar el ir al gimnasio como mi nueva zona de confort. ¿Y qué quiere decir eso? Que a partir de ahí me va a querer mantener yendo al gimnasio, con lo cual si algún día no voy a poder ir al gimnasio, si algún día me busco la excusa de no ir, me voy a sentir mal, me voy a sentir culpable y voy a hacer, como esforzarme un poquito, sin esforzarme demasiado para ir, porque como ya es mi nueva zona de confort, mi ego me quiere mantener ahí. Entonces, esto lo podemos utilizar a nuestro favor. Lo que ocurre es que hasta que yo no recorro ese primer tramo en el que consigo que mi ego acepte la novedad como algo natural, no voy a poder poner al ego a mi favor. Pero si yo sé eso, lo único que tengo que hacer es comprometerme con el cambio que yo quiero hacer durante algo más de un mes, un mes y medio sería lo ideal o incluso un poquito más. Porque cuando yo lo naturalice, cuando yo lo tenga ya asumido como algo natural, de repente mi cuerpo, mi subconsciente, mi mente, todo ello me va a pedir que yo siga haciéndolo. He puesto el ejemplo del gimnasio, pero puede ser cualquier otra cosa que hagamos. Es decir,
alguien que quiera aprender un idioma, pues de repente le puede dar mucha pereza ponerse a aprender el idioma, pues que no me apetece, porque no tengo tiempo, porque siempre hay excusas. Tenemos miles de excusas y muy pocas motivaciones para hacer las cosas. Pero de repente yo digo, a ver, yo sé que mi ego quiere mantenerme en mi zona de confort. Yo ya soy consciente de eso. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi zona de confort se mantenga en estudiar inglés, por ejemplo, o en estudiar francés o en estudiar italiano, o el idioma que elijamos? Pues lo que voy a tener que hacer es ser constante durante algo más de un mes y medio aproximadamente, estudiando inglés cada día un ratito, aunque sean unos minutos. Porque ¿qué va a ocurrir? Cuando yo lleve 30 o 40 días haciendo esto, mi ego va a asumir que estudiar inglés es mi nueva zona de confort. Y lo que va a hacer es pedirme, reclamarme que siga haciendo eso. Y si no, me va a hacer sentir culpable por no hacerlo. Entonces vamos a poner la culpa a nuestro favor porque nos va a dar un empujón en eso que queremos hacer. Con lo cual, esto creo que es de lo más importante que estoy explicando en la charla y si os queda esto claro, lo vais a poder utilizar para generar cambios positivos en vuestra vida. Si luego quedan dudas, las trataré de aclarar en el momento de preguntas y respuestas. Pero yo creo que más o menos ha quedado claro lo que estoy explicando con el ejemplo que he puesto. Es básicamente utilizar algo que en principio juega normalmente en nuestra contra, forzando un poquito las cosas durante un mes y medio para crear un patrón en nuestra vida, porque luego el patrón se va a mantener solo gracias a la inercia de nuestro ego. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, luego la parte principal que también he dicho en la charla es asumir nuestra responsabilidad. Si seguimos yendo de víctimas por el mundo culpando al otro, no vamos a resolver ni nuestra vida ni las enfermedades que tengamos. Si nosotros asumimos la responsabilidad y nos implicamos en el proceso, ahí vamos a avanzar en la sanación y en la curación. Y luego ya para acabar, antes de ir a la tanda de preguntas, unas pequeñas reflexiones así finales de cosas que quizá ya he dicho, pero como para dejarlos así un poquito en la mente de los que estáis escuchando o viendo la charla ahora o en el futuro, que os queden ahí como de resonancia, ¿no? La gente, esto no lo he dicho, pero lo voy a decir ahora, la gente quiere sanaciones inmediatas. Quiere ir a hacer una terapia de 1 hora, de terapia cuántica, de terapia no sé qué, de la última terapia conocida y una sanación inmediata. Esto puede ocurrir, no estoy diciendo que no, hay veces hay terapias que son realmente buenas y que nos pueden dar un empujón que necesitamos o nos pueden dar la compresión que necesitamos, pero por regla general hay que entender una cosa, si llevas 20 años, 30 años con un bloqueo en tu vida, con una enfermedad crónica, con un problema que llevas 10 años aguantándolo, resolverlo en 1 hora no es lo más normal, lo normal es que te lleve un poco más de tiempo. Lo normal es que te lleve un tiempo de acompañamiento, si es con terapia, o un tiempo de trabajo personal, si no es con terapia, o siendo con terapia, da igual. Tienes que trabajar diferentes cosas para cambiar. Si yo toda mi vida he sido un cabezota, pues de la noche a la mañana no voy a dejar de ser cabezota, pero si empiezo a trabajarme, a abrir un poco mi zona de confort, a trabajarme creencias limitantes, pues de repente puedo, en un periodo de tiempo más o menos razonable, dejar de ser tan cabezota. Y esto, por ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Lo que he dicho antes también de los terapeutas, así como de resumen, para mí el terapeuta holístico es el que acompaña, no el que resuelve, o sea, te acompaña a que tú resuelvas. Esto no significa que no haya terapeutas o no haya sanadores que puedan ayudar a resolver, porque la capacidad que tienen, el nivel de conciencia que ellos tienen es tan elevado, la vibración que tienen es tan elevada, que de repente te tocan y te modifican solo tocándote o solo trabajando contigo. Porque al final el objetivo de una terapia, o sea, el objetivo para sanarse o para cambiar algo es que seas lo que sea lo que hagas, te toque a un nivel interno y te ayude a cambiar. No se trata tanto de hacer miles de terapias o de todas las terapias que hagas o de qué terapia haces o con qué terapeuta. Evidentemente eso influye y tiene un valor importante, pero se trata de que sea lo que hagas, permitas que te transforme a nivel interno. Si lo que estás haciendo no te está transformando o tú no te estás abriendo a la transformación que te puede generar el ir a un terapeuta o el hacer alguna práctica concreta, ahí te estás cerrando a la posibilidad de sanar o de desbloquear tu vida o de lo que sea que te esté paralizando, que te impide mejorar tu vida. Con lo cual, tienes que permitir que sea lo que hagas, te transforme a nivel interno. Porque es en esa transformación cuando resolvemos el problema o cuando empezamos a sanar la enfermedad. ¿Qué más como reflexión? En relación a esto un poquito es que si pretendes que otro te saque las castañas del fuego, ahí estás generando, sigues manteniendo tener el problema. Te tienes que implicar tú. Te tienes que implicar tú para poder mejorar, para poder funcionar. Porque como decía al principio, una enfermedad o una experiencia que te está bloqueando en tu vida o que te está generando malestar,
tiene como objetivo ayudarte a aprender algo, ayudarte a evolucionar. Si no cumple con ese objetivo, la enfermedad no está cumpliendo con lo que ha venido a hacer, ni el problema está cumpliendo con lo que ha venido a hacer. Con lo cual, seguramente se alargará en el tiempo hasta que tú aprendas y evoluciones. Y con esto ya creo que podemos dar un poquito por finalizada la exposición, que yo creo que había una parte teórica, una parte como más concreta de cosas que podéis empezar a hacer, sobre todo la parte de la zona de confort y el utilizar vuestro ego para modificar hábitos y cambiar cosas en vuestra vida. Y a partir de aquí, pues si quieres, Luis, hablamos un poquito de las preguntas que pueda haber o de las cosas que estamos preparando, que vamos a hacer, lo que me digas tú. Bueno, vamos a pasar a eventos, pero si ustedes quieren hacer preguntas, nos ponen pregunta en mayúsculas, nos dice su nombre, su país y formulan la pregunta en mayúsculas para que yo sepa que son preguntas para Santos, tanto en el chat de YouTube como en el chat de Facebook de la Caja de Pandora. Hay más chats abiertos, pero no me da tiempo de mirarlos todos, entonces me voy a centrar en los principales. Y muchas gracias a todos los moderadores y la gente que estáis ahí viendo a Santos y participando y todos los que nos veréis en diferido en los próximos meses. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, compartir el enlace y nos ayudaréis a que este conocimiento pueda llegar. Y si probáis estos tips que os ha dado y funcionan de una manera muy positiva en ustedes, pues en los próximos directos en el chat me lo dejan, me lo van comentando, porque así también nosotros tenemos un feedback de las cosas que ustedes van practicando de este vídeo, de cualquier otro vídeo con Santos. Me podéis decir, oye, pues aquel vídeo de Ho'oponopono me fue muy bien por esto, o aquel vídeo de registros por aquello, ¿no? Y bueno, nos ayudaríais. Bueno, deciros que estamos preparando una gira, que todavía no está el botón de pago en Aulas Pandora, lo pondremos próximamente, cuando Iván pueda agilizar el tema. Entonces, lo que sí que tenemos son las fechas cerradas para que os vayáis apuntando las fechas, por si queréis luego ya hacer el registro y poder abonar pues el primer pago, que sería el de reserva. Tenemos en México, Ciudad de México, del 28 de abril al 3 de mayo, repito, del 28 de abril al 3 de mayo, y lo estará llevando Refugio ahí en México, que es la persona que nos está llevando en Ciudad de México todo. En Nueva York lo tendríamos del 24 al 28 de junio, también del 2020. Y Colombia del 14 al 17 de noviembre del 2020. Todo esto ya os digo que más adelante lo iremos poniendo en Aulas Pandora, ya os avisaremos en los próximos vídeos. Recordad que cada 15 días tenemos vídeos con Santos, entonces lo iremos recordando a menudo. Luego también en aulaspandora.com tenéis tres formaciones online que podéis también registraros. Tenéis varias formas de ver el enlace. Uno, tanto en YouTube como en Facebook hay un botón de ver más, aquello que sale el texto entero, no del vídeo, y ahí podéis tener todos los enlaces tenéis aquí por santosavila.com la web, tenéis el WhatsApp, tenéis santos@santosavila.com y luego también tenéis todos los enlaces de Aula Pandora. ¿Y qué vais a encontrar en Aulas Pandora? Que también podéis entrar por allí si vais directamente y buscáis autor Santos Ávila. Pues entráis por autor y os encontraréis la formación online de Ho'oponopono, ese live que está ahí, lo podéis ver durante todo el año. Esa formación, ese taller lo podéis hacer durante todo el año. También la formación online Mejora tu autoestima ya. O sea, ya lo dice claro, mejora tu autoestima ya, no esperes para mañana. O sea, esta sería la otra formación. Y la formación online de registros acásicos nivel 1, que también lo podéis hacer todo eso a través de aulaspandora.com o en la página web también de Santos, como os he dicho. Y ahora vamos a ir ya con las preguntas. No sé si Santos, también decir que Santos es terapeuta. Ya lo sabéis por el vídeo de hoy también, pero me refiero que él hace consultas, que si queréis, ahí tenéis los datos del WhatsApp y del correo por si queréis hacer consulta presencial con él, aquí en Barcelona o online a través de todo el mundo. ¿Es así, Santos? Sí, es así, Luis. Trabajo bastante, últimamente estoy trabajando bastante online, aunque ya hace tiempo que es algo que hacía, pero bueno, me reclaman de diferentes países y eso es bueno. Porque quiere decir que de alguna forma lo que hago está llegando a la gente o está siendo de utilidad, ¿no? Pero bueno, de forma presencial trabajo aquí en Barcelona para la gente que esté por aquí, o a veces hay gente que viene de vacaciones unos días a Barcelona y aprovecha, y si me lo dice con tiempo, pues podemos también organizar alguna sesión de las cosas que hago, que esto lo hace bastante gente, y luego si no, online, por Skype o a veces por otros sistemas que también nos permiten comunicarnos de forma en tiempo directo. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir ya con las preguntas. La primera es de Ginette Valenzuela, que pregunta desde Colombia: ¿cómo quitar el miedo, pánico al salir
a exponer. ¿Cómo quitar el miedo pánico al salir a exponer? Bueno, mira, al final esto es salir un poquito de la zona de confort, es un poco de lo que hemos hablado antes. Si te da miedo exponer, entiendo que es exponer a lo mejor ante una charla, por ejemplo, como esta, o podría ser a lo mejor una exposición en un evento en el que tienes que hablar delante de la gente. Pues esto puedes dar pequeños pasitos. De repente, a lo mejor, si no te atreves a ponerte delante de 200 personas, hablar, pues puedes empezar con un grupo de amigos o con un grupo de personas en las que te sientas un poquito más cómoda y de repente, pues atreverte a contar algo, a explicar algo y ahí empezar a salir de tu zona de confort. Porque al final es un poco eso, es empezar a salir de tu zona de confort lo suficiente como para que eso que ahora te incomoda se convierta en algo natural. Cuando yo empecé a dar la primera charla, y aún a veces todavía me pongo nervioso, quiero decir, cuando empiezo con la charla de repente estoy ahí un poco nervioso, pero luego llega un momento que me relajo y me olvido un poquito de lo demás y me centro un poco en lo que yo estoy explicando o en lo que quiero compartir. Entonces, al final es un poquito eso, a veces no es tanto trascender el miedo, sino como seguir haciendo aquello que quieres hacer, incluso aunque tengas miedo. ¿Vale? Entonces aquí yo lo haría con pasito a pasito. También puedes practicar Ho'oponopono, que hemos hablado, como digo, en otra de las charlas. Tenéis una charla aquí en Pandora que hablamos de ello. La podéis buscar y ahí explico cómo trabajar con el Ho'oponopono para ir resolviendo los bloqueos que tenemos a nivel interno. Pero al final es eso. Si juegas a salirte un poquito de tu zona de confort con algunas de las cosas que he dicho aquí, de repente te vas a dar cuenta de que te resulta más fácil exponer o hablar delante de las personas, pero es pasito a pasito, es que te vayas obligando de repente a salir un poco de esa zona de confort y, como te decía, de repente pues abrirte a hablar delante, yo qué sé, hablar en un cumpleaños, pues de repente hacer un brindis en una boda o en un evento, de repente implicarte tú un poquito aunque estés nerviosa. Y si estás nerviosa, depende en qué situaciones, incluso puedes decirlo al principio y te quedas más relajada, pides perdón porque estás un poquito nerviosa y la gente lo entiende, porque normalmente empatizamos con la persona que te dice eso. O sea, que en realidad, al final no es un examen para nota, es que te atrevas un poquito más. ¿Qué más tenemos, Luis? ¿Tenemos alguna cosa más? Sí. Teresita nos comenta, hola desde Estados Unidos. Yo, según tengo psoriasis y duré 8 meses y ahorita ya no tengo nada y los doctores no saben qué pasó. Bueno, pues un tema emocional que solucionaste, Teresita, lo más seguro. Claro, a veces ni siquiera vas a saber lo que ha pasado, pero desde luego ha pasado algo porque tú seguro que si analizas un poco te habrás dado cuenta de que te has convertido en otra persona. De repente puede ser que tuvieras algún tipo de problemática antes que ya no tienes, aparte de la enfermedad. Es como que a nivel de carácter, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel mental, algo has cambiado en ti. La psoriasis, todo lo que tiene que ver con la piel muchas veces tiene de forma genérica. Yo soy consciente de que cada cosa tiene sus particularidades, pero de forma más genérica muchas veces tiene que ver con la relación con la que tenemos con el resto del mundo, con las personas, porque de alguna forma la piel es la capa que nos separa un poco de lo externo. Por tanto, a lo mejor puedes analizar un poco por ahí cómo has cambiado tú a nivel de relacionarte con otras personas o incluso contigo misma. Pero desde luego ha tenido que haber algún tipo de cambio, aunque los médicos, los terapeutas o quien sean no lo sepan. La clave está en ti. Si quieres saberlo, investiga qué ha pasado desde que tenías esa problemática y ahora, ¿cómo estás tú a nivel anímico, a nivel emocional? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? Porque desde luego ahí hay una explicación razonable seguro. Que está muy bien verlo como milagro, hay cosas milagrosas, pero quiero decir que estoy totalmente seguro que algo ha pasado a nivel interno tuyo, porque si no hay un cambio a nivel interno, normalmente no hay consecuencias ni positivas ni negativas a nivel externo. Pero enhorabuena. Tenemos a Laura que nos dice desde Alicante, España, Santos, ¿por qué vuelvo a lo que fue mi zona de confort después de haber salido de ella? Vuelvo después de años. Bueno, pues porque esto es como un hijo al que hay que alimentar durante toda la vida o hay que cuidar durante toda la vida. O sea, no es una cuestión de que el ejemplo que yo he puesto de cómo trabajar el ego para salir de nuestra zona de confort nos va a ayudar. Pero ¿qué ocurre? Que eso puede cambiar otra vez nuevamente. O sea, yo me he esforzado un poquito, una temporadita para ir al gimnasio, como en el ejemplo que ponía, y ya eso se convierte en mi zona de confort. Pero de repente, si empiezo a relajarme y empiezo a faltar al gimnasio unos cuantos días seguidos y sigo alargando, de repente me vuelvo a meter en otra zona de confort, que es la de quedarme en el sofá tranquilo sin ir al gimnasio. Con lo cual es algo que hay que ir cuidando con constancia. O sea, no solo se trata de utilizar el ego para crear una nueva zona de confort en la que queremos estar, sino que luego hay que ir cuidándola, porque de repente, o sea, tienes un momento así de bajón emocional, te ocurre alguna cosa y aprovechas eso otra vez para ir hacia atrás.
en algo que no querías cambiar. Con lo cual reinicias otra vez el proceso, te vuelves a mantener en el tema. Pero es algo que tienes que ir a alimentar. Yo digo que es un poco como la autoestima. La autoestima es algo que hay que trabajarse durante toda la vida. Tú puedes estar muy bien a nivel de autoestima, pero de repente te puede pasar cualquier cosa en tu vida que te desmonta a la persona que eres, las creencias que tienes, la autoestima que tienes, y tienes que volver a ello. Con lo cual, si te lo vas trabajando de forma constante, ahí es mucho más fácil que te puedas mantener en eso. Pero es normal, la vida también son ciclos. En la charla que vimos del tiempo lineal, que también la tenéis aquí en Pandora, el tiempo también es evolutivo, es cíclico, en el sentido de que vamos pasando por diferentes procesos que a veces son como repetitivos, pero la idea es pasarlos con un nivel de conciencia más elevado. Entonces, es como una especie de prueba que ya has pasado, que vuelve a ti para ver si has evolucionado y estás ahí, te mantienes en ese proceso. Esto no es para que te sientas culpable, a todos nos pasa, que de repente vamos un poquito, una temporada como los cangrejos y vamos hacia atrás. Pero una vez que eres consciente de eso, vuelves a coger energía y vuelves a tirar hacia adelante. Y ya está, no tiene más secreto que eso. Pero no siempre es fácil, también lo digo. Vale, perfecto. Tenemos siguiente pregunta de Cindy. Dice, ¿qué opinas de Enrique Corbera? Él dice que tomando conciencia puedes sanar. Por otro lado, los psicólogos hablan que la codependencia se cura en 5 años. ¿Qué opinas? Bueno, mira, Cindy, opinar de otras personas que no están aquí presentes no me parece demasiado oportuno. Sobre Enrique Corbera, yo creo que tú tendrás tu propia opinión y, bueno, tienes mucha información por internet, con lo cual, si no la tienes, te la puedes hacer. Y con lo que dicen los psicólogos, lo mismo. O sea, al final todos son paradigmas, que es un poco de lo que hablaba también en la charla de hoy. Enrique Corbera quizá tiene un paradigma que te dice una serie de cosas, los psicólogos tienen otro paradigma que te dicen otras, yo te estoy hablando de otro paradigma que te dice otras cosas. Luis te podría hablar de otras cosas que te generan otro paradigma. Lo que pasa es que de lo que yo te estoy hablando, aun siendo un paradigma, es un paradigma que te estoy hablando de que lo rompas, de que no te enganches a uno, sino que utilices todos y que utilices en cada momento el que te sea más útil. Porque si te enganchas solo en uno, de repente la solución solo podrá llegar de la forma que ese paradigma te diga y a lo mejor no hay solución. Si te enganchas, por ejemplo, en el paradigma esta que dices de los psicólogos, que no sé dónde lo has sacado, pero vamos a darle crédito, aunque no lo tenga, pero yo me lo voy a creer esto que me has dicho tú, de que dicen los psicólogos que 5 años de terapia. Pues si tú te riges solo por ese paradigma, la única forma en la que vas a poder salir de una relación de codependencia va a ser haciendo eso y tardando como mínimo 5 años. Que está muy bien, o sea, no estoy diciendo que eso sea negativo, es decir, si tú tienes 5 años y quieres dedicarlo a hacer eso, seguro que vas a crecer y te va a aportar, no te estoy diciendo que sea malo ir al psicólogo, pero a lo mejor te interesa buscar otro paradigma que sea más rápido, que te empodere más y que no dependas tanto de una fecha concreta como 5 años. Entonces, por eso te digo que no, yo creo que no es una cuestión tampoco de opinar ni de ningún terapeuta ni otro, cada uno tiene sus fórmulas, la mía, como siempre digo, no es una verdad absoluta, pero lo que yo trato de explicarte es que rompas los paradigmas o que los utilices en función de lo que quieras conseguir o lo que necesites en cada momento. No te enganches a uno. Si hay un paradigma que te dice que te vas a tardar 5 años y tú quieres tardar menos, busca otro. Así de claro. Yo Cindy, te voy a hablar a nivel personal, y yo sí me voy a mojar, pero porque me tengo que mojar. Enrique Corbera fue expulsado de Caja de Pandora porque plagió a Christian Flesch y el juicio lo ganó Christian Flesch 2 veces seguida, varios juicios. Y nosotros ya saquemos todos los vídeos de Enrique Corbera porque nos dijeron que había que sacarlo judicialmente. Entonces no tenemos material de él, es por algo, es porque ha plagiado libros, ha plagiado formación. Entonces lo que dice Enrique Corbera no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Lo que te quiero dar a entender es que la fuente principal fue la escuela de Christian Flesch, Jean Guillon y todos esos profesores. Entonces, si tú te diriges a la escuela de Christian Flesch, que sí nosotros sí que lo llevamos desde aquí, desde Caja Pandora, pues tendrás la fuente de ese paradigma, no de una persona que se dedica a cortar y copiar y pegar lo que le dé la gana. Y eso hay varios juicios ya ganados. Entonces, la gente tiene que empezar a ver más allá y si una persona ha dado problemas, pues ir a la fuente, ¿no? Yo creo que es lo necesario. Yo no quito que ahora lo que haga Enrique esté bien o esté mal, pero aquí ya te digo que son personas que ya por temas judiciales no podemos tener los vídeos. O sea, así de sencillo. Entonces, vosotros juzgar con lo que se ha dicho a través de un juez, ¿no? Entonces, ellos son los que mandan con estas cosas. Y ahora vamos con Nidia, que nos dice, ¿cómo cortar con un matrimonio donde ya no hay absolutamente nada desde hace años, pero la otra persona no te quiere dar el divorcio? ¿Cómo ser fuerte y dar el paso a salir?
Bueno, mira, la mayoría de obstáculos que no, bueno, la mayoría no, en realidad todos los obstáculos que vemos fuera en nuestra vida tienen que ver con nuestras historias internas, con nuestra estructura interna, con nuestros procesos internos. Yo con esta persona te diría, con tu pareja, haz mucho Ho'oponopono. Si no sabes muy bien cómo va, mírate la charla que dimos, que ahí lo explico en detalle y tienes muchísima información. También tengo 2 libros publicados sobre el tema que también que los puedes conseguir en Amazon, que es uno es Cómo practicar Ho'oponopono y el otro lo he sacado ahora recientemente que se titula No practiques Ho'oponopono a menos que quieras cambiar tu vida. En los 2 explico el proceso de Ho'oponopono y cada uno tiene pues material adicional que ayuda a entender la técnica y el proceso. Pero básicamente lo que te vengo a decir es que el obstáculo que tú te estás encontrando fuera con esta persona, con tu pareja que no te quiere dar el divorcio, tiene que ver con la problemática interna que hay dentro de ti. Probablemente tú tengas miedos, inseguridades, a lo mejor no sabes qué vas a hacer cuando te separes, a lo mejor tienes miedo realmente a la separación, porque estás dentro de tu zona de confort. En ese matrimonio, aunque esté roto, aunque no te haga feliz, ahí te mantienes dentro de tu zona de confort porque es lo conocido, es lo que sabes. A lo mejor a nivel subconsciente te estás planeando que cuando te liberes de ese matrimonio, de esa relación, no sabes qué vas a hacer de tu vida. A lo mejor no sé cuál es tu caso, ya te digo, y esto sería como para hablarlo más en una terapia individual, ¿no? Pero puede ser que a lo mejor a nivel económico pues pienses que dependes de tu marido, no lo sé, a lo mejor tienes un trabajo que está bien pagado y te puedes mantener por tu cuenta. Como te digo, no sé todas las circunstancias de tu historia, pero puede ser, hay miedos seguramente inconscientes que te hacen que de alguna forma la postura de él te esté frenando, pero porque hay algo que te frena a nivel interno, con lo cual ahí trabaja mucho Ho'oponopono para liberarte y estar en paz con la situación, ocurra lo que ocurra, porque ahí es lo que te va a permitir avanzar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Lucy. Hola, Lucy dice, hago taquicardias. Me hicieron una ablación, pero no resultó. Empecé con osteopatía, medicina china. Intento dejar las harinas y mi zona de confort. ¿Qué terapias me recomiendan sanarlas? Bueno, yo no te recomendaría ninguna terapia en concreto, porque hay miles de terapias. Yo te puedo recomendar las que hago yo, que son las que más conozco, pero realmente lo que te diría es que inicies un poquito un proceso de investigación interna en ti misma. Porque, como decía, en algún momento de la charla he dicho que no se trata tanto ni de las terapias que hacemos ni del terapeuta que elegimos. Evidentemente eso es importante, es una parte importante. No te puedes poner en manos de un terapeuta en el que no confíes, porque no tiene sentido. Tampoco te puedes poner en manos de alguien que te haga una terapia que te dé mala vibración o te haga sentir, o sea, no, o no te puedes hacer sentir incomodidad, porque evidentemente tenemos que salir de la zona de confort. Pero si te da como una sensación de que algo no cuadra, pues quizás mejor que no te impliques en eso. Pero al final es un proceso interno, como te decía. Si tú empiezas a comprometerte contigo misma con el hecho de sanarte, te va a ser mucho más fácil encontrar a los profesionales adecuados que te puedan ayudar en el proceso y las terapias adecuadas que te puedan servir para tu propia utilidad, para tu propia sanación. Pero al final es como un compromiso contigo mismo a seguir avanzando hacia eso hacia ese objetivo y a permitir que lo que vayas haciendo te vaya modificando a nivel interno, te vaya produciendo un cambio a nivel interno, porque si no puedes hacer todas las terapias que quieras y hacer todos los cursos y todas las cosas y leerte todos los libros del mundo, que si no permites que eso te vuelva una mejor persona, una persona más evolucionada, más amorosa, más en paz contigo mismo, no vas a conseguir nada, porque al final el objetivo de la sanación es estar en equilibrio con uno mismo. No sé, esto es lo que te diría. Te podría hablar de muchas terapias, pero al final yo creo que no se trata de que te recomiende ninguna en concreto, sino que te recomiende primero trabajar internamente contigo mismo, bucear un poco en lo que tú estás sintiendo, en las emociones que tienes y a partir de ahí ya abrirte a terapias o a terapeutas concretos. Y de aquí recomendamos a Santos para que hagas terapia. Bueno, eso está ahí abierto siempre. Si quieres hacer terapia podemos hacerla, pero lo que te vengo a decir, para mí es importante que primero mires dentro de ti un poquito y luego a partir de ahí ya sí que te abres. Yo con la terapia hay un consejo que doy, que lo explico también en las charlas que he dado de Ho'oponopono y en mis cursos que tengo online, que al final si tienes dudas sobre hacer terapia con un terapeuta o no, haz Ho'oponopono pensando en esa persona, en ese terapeuta y llegará un momento que estarás en paz y verás claro si tienes que hacerla o no. Es tan sencillo como eso, no hay más. Vamos ahora con Zaida, que nos pregunta desde Costa Rica. Tengo hipotiroidismo y me gustaría sanar, pero no sé qué es lo que tengo que cambiar para poder sanar. Siento que necesito un cambio, pero no sé cuál.
Vale, Zaida, pues por ahí ya vas bien encaminada. Si tú sientes que necesitas un cambio, tienes que empezar a experimentar cambio. Una enfermedad normalmente te está generando, como decía, una ganancia secundaria, es decir, plantéate eso, qué es lo que estás ganando tú teniendo esa enfermedad, qué es lo que te impide hacer o qué es lo que te permite conseguir tenerla. A veces nos impide hacer, como decía, trabajar. Pues de repente te puedes coger la baja y tomar la baja y seguir cobrando dinero sin hacer un trabajo que te disgusta. Entonces, podría ser eso. Pero podría ser también que a lo mejor eso te permita reclamar cariño, afecto de otras personas que al estar tú enferma, pues te tienen que cuidar. O sea, que a veces son cosas relacionadas con eso. Pero yo me plantearía, para ver la dirección a la que tienes que ir, haría un poco análisis de qué cosas quieres hacer. Mírate la charla que vimos el otro día, la de misión de vida, porque ahí creo que vas a poder encontrar respuestas. A veces en nuestra misión de vida, en las cosas que queremos hacer, no nos las estamos permitiendo. Porque nos da miedo, porque no hemos buscado nuestros dones, nuestras habilidades. Y muchas veces la enfermedad también tiene que ver con eso, ¿no? Porque de repente nos estamos frenando en lo que nos gustaría hacer con nuestra vida, en lo que querríamos conseguir en nuestra vida, y no nos atrevemos a dar ese paso o a empezar a dirigirnos hacia él, hacia eso. Y ahí vas a poder encontrar un poquito más de información con respecto al por qué, y luego podrás acompañarlo pues con alguna terapia, con algún proceso que te ayude a sanar completamente. Pero al principio es como investigar sobre uno mismo, ¿no? Hazte preguntas. Hacerse preguntas es una muy buena técnica. Preguntas comprometidas como ¿por qué es lo que consigo yo teniendo esta enfermedad? ¿Para qué me está sirviendo esta enfermedad? ¿Qué me está impidiendo hacer que me gustaría hacer? O que a veces son cosas que querríamos hacer pero que nos da miedo hacernos y entonces nos generamos una enfermedad para no tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? De repente tú has querido ser cantante toda tu vida, te lo pongo como ejemplo, aunque no lo sé, y puede ser algo que no te guste ni siquiera, ¿no? Pero de repente quieres ser cantante toda tu vida, pero te da tanto miedo que de repente te enfermas de las cuerdas vocales y te cuesta hablar y siempre estás ronca con problemas de garganta. ¿Por qué? Porque ese problema te está salvando de la idea de ser cantante, que es lo que te gustaría, porque tienes un miedo atroz a hacerlo y a lo mejor a tener éxito o a no tenerlo. Y entonces es como que de esa forma te autoproteges, ¿vale? Entonces investiga un poquito por ahí, hazte esas preguntas. Vamos a cerrar con la última pregunta de hoy, aunque hay más, pero vamos a cerrar que ya llevaremos 1 hora y cuarto. Claudia desde Argentina nos dice, tengo que sanar mi adolescencia. ¿Cómo hago? Saludos desde Argentina. Bueno, mira, la adolescencia, para eso te vendría muy bien uno de los cursos que vamos a hacer en la gira, pero bueno, como en Argentina por el momento no están muy interesados en que vaya, pues tendréis que reclamarme para que vaya para allá. Pero el curso de sanación del pasado, ahí te podría dar algunos tips. De todos modos, en alguna de las charlas que he dado, creo que ya he hablado un poquito de esto, ¿no? Ahora no recuerdo el título, mírate el listado de las charlas que he dado, porque creo que en alguna, creo que en la de la trampa del tiempo lineal, creo que era, que hablábamos del tiempo, ahí explico algún tip que te puede ayudar a sanar cosas del pasado, porque al final se trata de eso, de reconciliarte. De todos modos, también tienes la técnica que yo digo para todo, que es el Ho'oponopono. Puedes practicar Ho'oponopono con los recuerdos que tienes de tu adolescencia, con las emociones que te genera pensar en tu pasado, tu adolescencia, y con eso vas a ir avanzando en tu proceso de sanación. Pero revisaros, yo digo, ya sé que a veces hay mucha novedad porque, claro, en Pandora comparten también muchos vídeos y está muy bien. Y es genial porque tenemos mucha variedad y nos va muy bien toda la información que se comparte. Pero si os interesa alguno de los temas que estoy hablando y si os interesa la forma en la que yo explico, en la que comparto, os animo a que reviséis las charlas que ya he dado porque en todas doy algún tip o algún consejo, alguna cosa que puede ser de utilidad. Y a veces, aunque la charla esté enfocada en otra temática, de repente el tip te sirve para algo que tú quieres trabajar y que no se ha compartido a lo mejor en esta charla y se compartió en otra. Con lo cual ahí tenéis bastante información. Os la podéis poner ahí de fondo y de vez en cuando echarle un vistazo porque muchas veces también pasan cosas desapercibidas que cuando haces otra pasada las escuchas y tomas conciencia de la información. Pues muchas gracias a todos. Bueno, deciros que Nora Belmont es la persona que me organiza en Argentina y que tenéis que convencer a ella para que traigan a Santos. A ver, en Aulas Pandora, en todos los eventos de Argentina tenéis los datos de Nora. Ella también es astróloga, ya lo sabéis, que está aquí en caja. Decirle, oye, que queremos a Santos. Si sois un grupo grande, se animará a traeros. O sea, es decir, tenéis que estar ahí un poquito porque yo he propuesto a Santos vamos a decir, a todos los países que organizamos en América y también en Canarias, en España.
Entonces, de momento solo han contestado 3 montadores de eventos de todos los que hemos dicho, que ya no es un problema que yo pueda o Santos, ¿no? Tiene que ser el montador también del lugar que le apetezca, ¿no? Montar. Entonces, yo os animo que bueno, si sois de otros países que sabéis que estamos montando allí y no se está montando lo de Santos, pues podéis reclamarle al montador de eventos para que lo haga. Y si no, a las malas, pues si hay algún otro montador de evento que se atreva a organizarlo, se ponga en contacto conmigo y en los países donde los montadores oficiales no quieran montar, pues buscaremos una opción B. A las malas, si de verdad hay un núcleo de gente que realmente quiera que se haga realmente lo de Santos, ¿no? Pues si son 2 o 3 no llegamos a nada. Pero si vosotros entre vosotros os juntáis, habláis entre vosotros y conseguís un buen grupo, pues entonces se puede hacer el hecho de que se pueda ir, ¿vale? Pensar que los costes de avión, los costes de hoteles, comer, vivir es caro y tiene que ser un grupo bastante grande para poder ir a esos países, si no, no se puede hacer. Si no, por eso también hacemos las formaciones online, ¿no? Para poder llegar a los lugares donde no se puede ir presencialmente porque los costes a lo mejor se disparan. Pero bueno, ahí lo dejo. Y luego, por otro lado, lo que siempre os digo, aquí tenéis al muchacho, a Santos, para hacer terapia si queréis, para hacer la formación online. Ya iremos avisando más adelante cuando estén los botones de pago de lo de América. Y ante todo, si os ha gustado el vídeo, compartir en vuestras redes sociales. Con Santos lo volvemos a ver de aquí a 15 días. Pues muchas gracias, Santos, por estar hoy otra vez con nosotros. Pues un placer, Luis, como siempre, y ya con ganas de que pasen otros 15 días para estar aquí otro ratito de palique, hablando y contando cositas. Perfecto. Bueno, pues de aquí a 15 días tendremos una nueva temática que transmitiremos tanto en YouTube como en Facebook. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahora con nosotros. Pues un saludo también a los que entréis en diferido. Hasta pronto. Adiós.